Siempre es bueno uno quedarse a veces calladito y darse un tiempo para mirar lo que sucede, escuchar lo que se dice, sopesar los hechos y sacar conclusiones respecto a tantas problemáticas que tiene nuestro país en aspectos que son muy distintos unos de otros, pero que a la vez están absolutamente relacionados, en donde una problemática aquí se dice que es consecuencia de otra problemática y así sucesivamente. Y como somos tan buenos para criticar, pues unos comienzan diciendo que la culpa es de los extranjeros y del imperialismo, luego por inercia se debe señalar al propio gobierno, pasa después uno a echarle la culpa al presidente de turno y luego se dice que la culpa es de las instituciones que no sirven o del funcionario que es un inepto. Y ya los más reflexivos terminan la pirámide de culpabilidad responsabilizándose ellos mismos, o sea, responsabilizando al pueblo por su propio destino trágico. Este es por supuesto un comportamiento inevitable y hasta razonable, de que uno busque siempre identificar el problema y a los responsables del problema. Lo que sí es lamentable es que a la hora de establecer juicios de responsabilidad se omitan acontecimientos, se omitan personajes y se omitan consideraciones que para hacer juicios de responsabilidad hay que tenerlos muy en cuenta. O en otras palabras, si usted pretende contar la historia de Colombia, la tragicomedia de Colombia, cuéntela completica. Y si va a hablar de los malos, hable de los malos en todos sus bandos y en todos sus frentes. Y hable de todas sus embarradas. Si hay algo bueno que decir, también debe contarlo. Pero si usted es parte de la confrontación y tiene afiliación con alguna de las partes, déjelo también en claro y no se las venga a dar aquí de periodista de alta objetividad y de pulcritud comunicativa. No, diga sin pena que usted es un mamerto o que usted es un facho, que usted es de izquierda o es de derecha y que está defendiendo sus intereses ideológicos o lo que sea que sean sus intereses. Pero es que uno ve y uno se va hastiando como público espectador de que estos señores otrora del conocimiento absoluto, porque según ellos el mundo les cabe en la cabeza y todavía les sobra espacio, quieran contar las cosas a su amaño y crean que el resto de los colombianos no salen de la casa y no ven morir en las esquinas a sus familiares y no se quedan sin trabajo y no los extorsionan y no sienten la pobreza y no les caen los cilindros encima y no les explotan el petardo al frente del trabajo y etcétera, etcétera, etcétera que está sucediendo en este país. No. Estos señores intelectuales creen que nosotros somos unos pendejos y dicen, no, pues les contamos la historia de Colombia en un librito bien publicitado, bien editado, bien ilustradito, con una pasta bien bonita, le hacemos un buen lanzamiento en medios y ahí quedó revelada la verdad absoluta del conflicto en Colombia. Y que todo el mundo eso sí vaya de bufanda, pañoletica, gafitas, para que nos vean así como muy intelectualoides, y bueno, todo eso ayuda a legitimar el libro, y todo eso ayuda a que realmente estos señores quieran contarle una versión de los hechos a las nuevas generaciones, y nosotros aquí todos muy callados. Sí, es que eso fue lo que pasó. Eso debo decir en cuanto a la reconstrucción histórica del conflicto en Colombia, que vamos muy mal, vamos por muy mal camino, o por lo menos el ideario colectivo va por muy mal camino. En este momento están presa de los medios, presa del profesor Mamerto, presa del documental carente de argumentos históricos, de pruebas sólidas, va por muy mal camino la reconstrucción histórica del conflicto en este país. La están contando como no es, y la están contando solamente desde el punto de vista de un bando. Ni siquiera puede decirse que es algo objetivo, que es algo imparcial, no, la están contando los amigos del terrorismo o los propios terroristas. Yo sí quisiera saber, porque estos críticos y estos otroras del conocimiento no hacen las preguntas completas y no cuentan la historia completa y no buscan las responsabilidades completas en torno a la historia, en el contexto histórico en que estamos, porque resulta que es que la guerrilla aquí no apareció en el 2002, ni la FARC, ni el paramilitarismo apareció en el 2002, ni Pablo Escobar con su narcotráfico apareció en el 2002, no señores, ni la corrupción, ni el hambre, ni la desigualdad aparecieron en el 2002. Yo no me explico porque cuando se refieren al presidente Uribe y la corrupción y que es que Colombia la volvieron nada en el 2002 al 2010, ¿por qué no se refieren a eso que venía 15, 20 años, 25 años atrás? ¿Y por qué no hablan y por qué no le hacen las preguntas a los expresidentes que tenemos, que son hoy los mayores críticos del gobierno Uribe? ¿Por qué no les preguntan de qué manera afrontaron el narcotráfico cuando apareció y cuando pudo contrarrestarse de otra manera? Porque de qué manera afrontaron la desigualdad social en ese tiempo y de qué manera afrontaron el terrorismo en ese tiempo que apenas estaba emergiendo? ¿Por qué a ellos no se les hacen esas preguntas? ¿Por qué no se les pregunta qué hicieron para contrarrestar la corrupción que dejó este país en las maneras que lo dejaron para el 2002 y en la manera tan grotesca que encontraron este país en el 2002, porque este era un estado fallido, casi fallido? ¿Por qué a ellos no se les pregunta nada de eso? ¿Por qué a ellos no se les pregunta de falsos positivos? ¿Es que acaso eso comenzó en el 2002? ¿Por qué no se les pregunta? ¿Será porque es que muchas de esas personas y muchos de esos críticos y muchos de esos que están ya pensionados con sueldos de presidentes y tomando whisky
que se ríen al ver la tragedia que dejaron en este país y que ya no les importa porque realmente ya eso para ellos es historia patria y no lo quieren hacer olvidar, pero resulta que cuando se habla del presidente Uribe, ahí sí no, es que ese fue el que la hizo, ese fue el que la embarró y los problemas, las tragedias pasadas, presentes y futuras comenzaron en el 2002. Esa es la historia que se está contando en este país, desconociendo las personas, omitiendo las circunstancias, omitiendo los responsables, porque es que la tragedia de este país es producto de la sumatoria de mucha incompetencia durante mucho tiempo, y cuando comienzan a cambiar las cosas, y cuando se comienza a hacer, entonces ahí aplica el refrán, es que el árbol que da frutos es al que se le tiran las piedras, y como se comenzaron a dar frutos en el 2000, en el 2002 en adelante, entonces tiremos piedra, y dejen que los bobitos, como no conocen la historia, pues entonces les contamos lo que siga de aquí en adelante. Uno esperaría entonces, en estos tiempos, que aquellos personajes que se preparan académicamente, aquellos jóvenes que pretenden entender por qué estamos como estamos, logren dilucidar un poquito la problemática colombiana y todas esas tragedias que tenemos para contar, que entiendan que aquí el asunto no inició en el año 2002, esto no es responsabilidad de un personaje concreto, no, aquí la democracia existe desde hace unos añitos y la corrupción y el paramilitarismo y la pobreza, el desempleo, la carencia de educación es de tiempo atrás. A los que no saben hablar sino de agroingreso seguro, por ejemplo, que averigüen qué era Dragacol, que averigüen qué pasó en Folcompuertos, qué pasó en Telecom, qué pasó en Mitimiti, qué pasó en Chambacú, en el Seguro Social. Ahí podrán darse cuenta realmente de lo que es un desfalco multimillonario y en qué presidencias fue que se dieron esas cosas y por qué hoy en día no se habla de eso y por qué hoy en día los grandes críticos del gobierno de Uribe, por ejemplo, nadie les critica un proceso 8000 y nadie les critica estos desfalcos multimillonarios que se dieron en sus administraciones, que investiguen un poquito sobre la historia del conflicto en Colombia, sobre el Frente Nacional, sobre Sangre Negra y Tiro Fijo, sobre la Guerra Fría y sus implicaciones en Colombia, sobre la legalización de las autodefensas en 1968 y sus razones. Hay mucho que leer y mucho que preguntarle a nuestros padres y abuelos, por ejemplo, de cómo se moría la gente primero, porque ni un CISBEN existía y no había quien demandar, o cómo se educaba la gente si no existía ni siquiera el SENA, y en esos tiempos estudiar sí era un lujo, ahí les dejo eso para los que dicen que es que la educación en Colombia está súper mal, pero resulta que hoy en día realmente lo que se está diciendo ya es que el que no estudie es porque no le da la gana, cositas así que a ellos sí les tocó ver, a nuestros abuelos y a nuestros padres, pero que a muchos jóvenes críticos de hoy no les tocó, y bueno, por eso se les dificulta entender y diferenciar lo que era Colombia en los años 90, lo que era Colombia en los años 80 y lo que es Colombia en el año 2000 o en el año 2012. Después la invitación a todos los generadores de opinión en este país, que gracias a Dios van en aumento y van a seguir aumentando, porque ya no dependemos de una radiecito o de los noticieros, que no se limiten a las principales cadenas nacionales, investiguemos un poquito, investiguemos más, averigüemos qué fue lo que pasó en Colombia. No podemos desconocer también que según quien cuente la historia, y que la historia también puede ser una forma de hacer la guerra, la mejor manera de dejar como villanos a nuestros enemigos o héroes a nuestros aliados y amigos. Por eso es que hay que conocerla y reconocerla, y sobre todo quién es el que la cuenta, antes de tragar entero y antes de afirmar a ojo cerrado que es que esto fue así, así y así, y es que Uribe es el paraco. No, hay que entender muy bien quiénes, por qué y quiénes son realmente los responsables de lo que estamos viviendo hoy en este país. No por una novela, no por un documental, no por lo que nos diga Pirri, no. Para eso existen escrituras, para eso existen aún testimonios. Solamente es preguntarle a la mamá, al abuelito, por qué nos vinimos de allá de esa finca, por qué nos tuvimos que venir para Medellín, por qué tuvimos que abandonar nuestras tierras. Y van a encontrar ustedes una historia distinta a la que nos vienen contando estas organizaciones de izquierda y hasta la que nos cuentan los profesores en las universidades. Mi nombre es Aníbal Guerra, les hablo desde Medellín, Colombia. Muchas gracias.